estuviste muchos años en CPG, como te mencionaba, ¿no? Tuviste posiciones de liderazgo, estuviste en Estados Unidos y después saltas a tecnología y a e-commerce. ¿Cómo fue para ti la experiencia? Lo primero que hice, y si tuviera que poner ya un consejo allá afuera, era el network. Mi network en consumo masivo era 100, mi network en tecnología era 0. Tienen nada de uno con otro y entonces tuve que empezar un network de 0. Me acuerdo que tenía un Excel y empecé a llenarlo y me propuse contactar y entrevistarme o platicar con 100 personas. Llamaba a las personas desde 0 y le decía, quiero platicar, quiero contarte mi caso, yo sé que no estás contratando, pero quiero hablar contigo. Y la gente me aceptó la llamada. Creo que las experiencias de CPG son valiosas en el mundo de tech. Y entonces la gente abrió la puerta. Y empecé una, otra, y una me abría otra, y me informaba y me educaba de si estaba bien o no por donde yo quería. Está increíble tu estrategia de pues, quiero hablar con gente de ese mundo, pero ¿qué es lo que, cuál es tu objetivo? O sea, ¿qué preguntas, qué necesitabas tú o pensabas que necesitabas saber para empaparte del mundo de tecnología? La gran pregunta era si yo hacía fit y dónde hacía fit. Entonces, esas eran las preguntas que yo necesitaba contestar. Y yo tenía en ese entonces 40 años y hay un paradigma a los 40 años, pivotear tan fuerte en carrera no iba a ser fácil. Entonces, yo venía de marketing, 40 años, consumo masivo. Esas eran las características de mi carrera. Y entonces para mí encontrar dónde hacía fit y si habían puestos y si esa empresa me gustaba, eran las tareas, ¿no? Entonces me propuse hablar sobre todo con 6 empresas: Twitter, Amazon, Facebook, Nubank, Netflix y Microsoft. Y conforme iba platicando me daba cuenta que en unos lugares se hacía más fit que otros. Por ejemplo, lo primero que me di cuenta era que para mí, mientras más cercano a consumo masivo, por ende B2C, era mejor. Para mí, irme a B2B iba a ser un salto aún más grande. Segundo punto era que mi rol estaba más cerca del ámbito comercial, marketing, ventas, que de cualquier otro. Tercero, era una empresa donde el marketing, la marca, la creatividad tuviera un valor versus una que no. Entonces, por ejemplo, me di cuenta de Nubank, Netflix estaban más cerca, Microsoft más lejos. Porque Microsoft era mucho más un product management, mucho más ventas, mucho más B2B, aunque tienen divisiones de B2C. Y ahí empecé a mapear cuáles estaban más cerca o no. Y cuando aparece el mundo de startup, ahí justo, si te das cuenta, es un supermercado. Mi rol por 15 años había sido vender a consumidores y que ellos van a comprar al supermercado. Entonces tenía mucha relación con el supermercado. Es consumo masivo. Yo venía de alimentos y bebidas, el supermercado tiene mucho eso. Entonces ahí hubo un sweet spot aún mayor.